Querido hermano, no tuvieron temor salir en que fuera debajo de la lluvia, ¿verdad? Veníamos un poco preocupados, pero Dios es bueno, Él los cuida y los guarda siempre, querido hermano. Y me alegro por cada uno. Veníamos preocupados por nuestra hermana Carmencita, creímos que, dijimos, a lo mejor no va a oír la hermana, pero miren, Dios es bueno, Dios es bueno, maravilloso es Dios, aleluya, aleluya. Gloria sea al Señor, bendito Dios. Dios bendiga a los jóvenes. Hay mucha juventud el día de hoy, mucha juventud, aleluya, maravilloso Dios. Y así también los niños, son niños preciosos que adornan la casa de Dios, ¿verdad? No, también ustedes los mayores, hermanos. Gloria sea al Señor, bendito Dios. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por el privilegio que nos concede de poder traer la exposición de esta palabra, la palabra de Dios, querido hermano, que es la que nos alimenta, ¿verdad? Gloria espiritualmente. Así también Dios bendiga a mis hermanos que están a través de las redes sociales, los que están en la radio. Gloria al Señor. Dios me los bendiga. Sabemos que estamos transmitiendo hasta Honduras y El Salvador, ¿verdad? Sí. Maravilloso es Dios. Dios me los bendiga en gran manera. Traemos un tema el cual, querido hermano, lo vamos a sentir un poco fuerte, pero es lo que Dios ha puesto. Amén. Amén, amén, amén. Y el tema, pues, de esta hermosa palabra es: ¿qué te impide servirle al Señor? Ese es el tema de esta palabra. ¿Qué te impide servirle al Señor, verdad? Servirle literal y también en lo que es la obra, ¿verdad? Sabemos, como decía nuestro hermano pastor, que la miel es mucha y los obreros son pocos. Amén. Pero vamos a hacer lo que es para la honra del Señor. Vamos a orar antes de leer su palabra para que después entremos en lectura. Yo le invito a que se ponga de pie. Prepare su Biblia de antemano en Jueces capítulo 6 en adelante. Maravilloso Dios. Cuando usted lo tenga, contesta con un amén y vamos a estar leyendo para leer la palabra. Jueces capítulo 6, 1 en adelante. Gloria sea al Señor. Maravilloso es Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Dios bendiga el ministerio por esas lindas alabanzas, ¿verdad? También con esfuerzo venían ahí para acá, aleluya. Gloria sea al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hermosa noche y bendecida, Padre mío, para la honra y la gloria tuya, Señor amado. Hay presencia tuya en este lugar, Señor amado. Gracias te damos, Padre Santo, por lo que haces, Padre mío, y por lo que vas a hacer en cada una de nuestras vidas, día con día, Padre Santo, en este hermoso momento, Padre. Nos rendimos, nos humillamos ante ti, Padre mío, que seas tú, Señor, trayendo, Padre mío, a memoria, Padre mío, todo lo que tú haces día con día, Padre mío, para que podamos reflexionar, Padre mío, las grandezas tuyas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo te presento esta palabra, Padre mío, para que seas tú, Señor amado, haciendo, Padre, como a ti te plazca en nuestras vidas, Padre, dándonos, Padre mío, sabiduría de lo alto, Padre, para poder hablar tu palabra, Señor amado, y no hablar conforme a nosotros queremos, Padre, sino, Señor amado, lo que sea tu voluntad, Señor. Yo te pido, Rey de Gloria, humildemente, Padre, que seas tú, Padre Santo, pasando un carbón encendido sobre mi cuerpo, Padre mío, mi lengua, Padre mío, para poder, Señor amado, declarar esa palabra, Padre mío, con libertad, Señor, tal como tú, Señor amado, la has sembrado en nuestras vidas, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú, Señor, respaldando, Padre mío. Te lo ruego, te lo suplico, Padre, que así como se lo prometiste a tu siervo, Padre, así lo hagas conmigo, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo ruego, Padre. Oh, bendito Dios, Señor amado, si alguien, Padre mío, ha venido cansado para escuchar tu palabra en esta noche, yo te pido, Padre, que seas tú, Señor amado, hablando a ese oído, Padre, para que esté atento a tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado. Te lo ruego, Padre mío. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos a estar lecturando, queridos hermanos, el versículo 1, maravilloso es Dios. Y dice la palabra del Señor. Si usted lo tiene, me contesta con un amén. Maravilloso es Dios. Dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel
había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acabando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gad, y no dejaban que comieren en Israel ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para desbaratar. De este modo empobrecían a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Gracias, Señor, aleluya, maravilloso es Dios. Vemos, querido hermano, esta linda historia, aleluya. Algo, querido hermano, póngase cómodo, que en realidad, querido hermano, Dios le trae un recordatorio aquí al pueblo, ¿verdad? Cuando ellos clamaban, dice, al verse oprimidos. Yo no sé, querido hermano, cómo es el tema que te detiene a ti servirle al Señor, pero muchas veces, querido hermano, las opresiones sobre nuestras vidas, ¿verdad? Traen aquella incomodidad, aquella intranquilidad a nuestras vidas, no los dejan ser felices. Pero más el hombre muchas veces, querido hermano, no entiende que la felicidad más grande que el ser humano pueda tener solamente la encontramos en Cristo Jesús. Así que para aquel amigo o aquel que se ha apartado de los caminos del Señor, le traemos este recordatorio, que el único que te puede rescatar de donde tú te encuentres, o el único que puede volver esa felicidad a ti que tú tanto anhelas, es Jesucristo. Amén. Es el único, querido hermano, porque Dios no pudo haber enviado a su Hijo en vano, querido hermano, a esta tierra a derramar su sangre en sacrificio vivo, querido hermano, por la desobediencia del hombre, y que nosotros como hombres, querido hermano, no podamos entender esa gratitud tan grande de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Aleluya. Vemos las grandezas del Señor, querido hermano. Los discípulos, dice la palabra del Señor, que caminaban con Dios. Ellos vieron, ¿verdad?, los milagros que Él hacía en esta tierra, ¿verdad? Pero así también, querido hermano, el pueblo de Egipto no tuvo excusa, querido hermano. Ellos no podían decir: no hemos visto la mano de Dios sobre nuestras vidas, porque el Señor, querido hermano, aquí les hace un recordatorio. Les dice, ¿verdad?, los saqué de Egipto y así mismo los salvaré de esto. Pero ellos, querido hermano, en su incredulidad, al apartarse de la incredulidad que ellos había, se apartaron de escuchar esa palabra o de creer en lo que Él les había prometido. Así también muchas veces nosotros, querido hermano, se nos olvida de lo que Dios nos ha prometido o de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Pero déjame decirte, querido hermano, en esta hermosa noche, que Dios, Él, querido hermano, Él es fiel con cada uno de nosotros, porque dice su palabra que Él no es hijo de hombre para que mienta, ¿verdad? Muchas veces nosotros mentimos, querido hermano, pero Dios, lo que Él promete, Él lo cumple, querido hermano, porque Él es fiel con cada uno de nosotros, dice su palabra. Aleluya. Dios, querido hermano, le prometió a este pueblo sacarlo de esclavitud a través de Moisés, y así lo hizo. Moisés, querido hermano, él no dudó en ir repetidamente cuantas veces haya podido ir hacia Faraón, de manera que él quería cumplir la misión que el Padre le había encomendado. Pero, querido hermano, muchas veces el hombre, querido hermano, ve el esfuerzo de los enviados de Dios que hacen sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Y con todo y esto, yo no quiero, querido hermano, ni imaginarme, querido hermano, lo que sucedía en Israel, querido hermano. Yo no puedo imaginarme lo que estaba pasando, querido hermano, en los pensamientos de estos queridos hombres. Pero podemos ver, querido hermano, que también dice la palabra del Señor, cuando se quejaban en el desierto porque no había
pan, dice la palabra que Dios les envió el maná. Luego, querido hermano, se saciaron del maná, dice la palabra del Señor, y no fueron conformes y le pidieron carne también a Dios. Y Dios, dice la palabra, que les envió codornizas en abundancia para que ellos pudieran saciar esa hambre. Y con eso todavía, querido hermano, murmuraban, dice la palabra del Señor, se quejaban, dice la palabra del Señor. También, querido hermano, vemos, querido hermano, cuando Dios les hizo brotar agua de la peña, querido hermano, a través de Moisés, y con todo y eso, querido hermano, eran cosas grandes las que este pueblo veía. Pero yo no entiendo, querido hermano, que había en el pensamiento de estos seres humanos, querido. Pero así también, querido hermano, muchas veces Dios hace grandes cosas en nuestras vidas, y aún con todo y eso, querido hermano, nos cuesta entender o poder, querido hermano, entregarle la vida al Señor. Aleluya, maravilloso es Dios. Yo no sé, querido hermano, por qué, querido hermano, muchas veces entra en el hombre ese capricho, se apartan de los caminos del Señor muchas veces, porque quizás no fue lo que ellos esperaban, querido hermano. Pero es que no todavía, querido hermano, las cosas muchas veces no es al tiempo que nosotros queramos, sino cuando a Él les place. Por eso dice el salmista: pacientemente esperaré en Jehová, y Él escuchará mi oración. Aleluya. Pero muchas veces, querido hermano, nosotros las cosas las queremos arrebatadamente. Pero vemos aquí, vamos a ver a una historia, querido hermano, muy linda, de un hombre, de un joven llamado Gedeón. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser como Gedeón? Aleluya. ¿A cuánto les gustaría ser como Gedeón? Gedeón, querido hermano, era un hombre que ya traía en el corazón de él, porque la decisión, lo que él hizo, querido hermano, la decisión que él tomó, yo puedo imaginarme que a él nadie se la ordenó. Él decidió, él pudo actuar, querido hermano, por su propia voluntad. Qué lindo es, querido hermano, cuando hay hermanos, querido hermano, que le quieren servir al Señor con su propia voluntad. Qué lindo es, querido hermano, cuando el hermano lo da todo, querido hermano, por servirle al Señor de su propia voluntad. Usted, querido hermano, quizás en este día hubiera dicho: no, está lloviendo demasiado, mejor no vamos, nos quedamos en casa. Pero usted ha vencido, y aquí está, que con cansancio, querido hermano, pero ha vencido, y aquí está. Aleluya. Y esos son, querido hermano, los guerreros que Dios anda buscando. Esa juventud valiente, querido hermano, es la que Dios anda buscando, querido hermano, porque en ellos se va a glorificar como lo hizo en Gedeón, querido hermano. Mire, querido hermano, Gedeón, querido hermano, dice la palabra del Señor, fue un joven valiente que entre tanta cosa de la que hacían los madianitas, dicen, el pueblo de Israel, que destruían todo lo que ellos cultivaban hasta dejarlos aguantar hambre. Este joven, dice la palabra del Señor, que se levantó valientemente, quizás sin pedirle respaldo a nadie, sino solamente al poderoso, ¿verdad? Pero sucede, querido hermano, que cuando Dios se presenta a través de un ángel frente a Gedeón, él todavía le dice: si tú estás conmigo, decláramelo, muéstramelo. Y le pidió señales, querido hermano. Dice la palabra del Señor, querido hermano, que Gedeón le presentó sacrificio a Jehová delante de aquel ángel, y él pudo, querido hermano, responder, querido hermano, de la manera que a él le pareció. Y dice la palabra del Señor, querido hermano, que Gedeón pudo ver respuesta cuando vio que en aquella piedra, dice la palabra del Señor, pudo haber fuego, pudo haber consumido el holocausto, el cual él presentó a Dios frente a aquel ángel. Aleluya. Aleluya. Pero muchas veces nosotros, querido hermano, esperamos ver a Dios, que sea Él hablando en nuestras vidas. Muchas veces, querido hermano, queremos que Dios los diga en realidad, los dibuje, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para servirle. Pero Dios, querido hermano, no trabaja de esa manera. ¿Sabe por qué, querido hermano? Porque dice la palabra del Señor que cuando el pueblo de Israel se cansó de escuchar a Moisés, hubo un tiempo que se cansaron y le pidieron, dice la palabra, hablar directamente con Dios. Vino Moisés, querido hermano, como era un líder sumiso, dice la palabra del Señor, humilde, como podemos ver, y le concedió aquel deseo a aquel pueblo. Dice, pero ¿qué pasó, querido hermano? Aquel pueblo, según era la desobediencia o lo que había en ese pueblo, como le podamos llamar, no permitía, querido hermano, no podía, querido hermano, aceptar la presencia de Dios, no resistían la presencia de Dios, querido hermano, y total que tuvieron, querido hermano, que decirle a Moisés: no, estamos bien, habla tú con él y dile lo que hay que hacer. Pero muchas veces nosotros, querido hermano,
Como decía una hermanita, una jovencita predicando la otra vez en la iglesia, que le pedimos a Dios, pero le pedimos de una manera desordenada. Le pedimos cosas, le pedimos cosas a Dios, querido hermano, de la cual nosotros no estamos capacitados muchas veces. Pero déjeme decirle, querido hermano, que Dios es tan perfecto. Dios, querido hermano, dice la palabra del Señor aquí más adelante. Vamos a leer, querido hermano, del 7 en adelante. Dice la palabra: cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os sacaré de la casa de servidumbre. Os libraré de manos de los egipcios y de manos de todos los que os oficieron, a los cuales hice delante de vosotros y os di su tierra. Gloria sea al Señor. Y os di: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Muchas veces, querido hermano, va a venir la opresión sobre nuestras vidas y nos vamos a preguntar nosotros por qué. Pero mire, aquí hay una respuesta bien clara, querido hermano. Yo no sé, querido hermano, cómo este pueblo se expresaba hacia Dios, ¿verdad? Pero nosotros muchas veces, lo que a nosotros viene a nuestras vidas o a nuestros pensamientos es: ¿por qué a yo? ¿Por qué a mí me está sucediendo si mi vecino, que aún le sirve al Señor, el enemigo es astuto, querido hermano, y lo va a poner la mirada donde nosotros no debemos? Y dice: pero ¿por qué a mi vecino, que él no pasa en la iglesia, está siendo bendecido, y yo que voy todos los días a la iglesia? Muchas veces blasfemamos hasta con el diezmo, querido hermano, que nosotros damos. Dice: lo doy todo en la iglesia y aún así no prospero. ¿Sabe por qué, querido hermano? Porque Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja, querido hermano, sobre los hijos de obediencia, de aquellos que le obedecen, que caminan, querido hermano, conforme a la voluntad de Él. Es de eso que Él se glorifica. Pero la palabra del Señor dice también, querido hermano, que el buen cristiano es necesario que perezca persecuciones en esta tierra, querido hermano, pero allá, dice la palabra del Señor, hay una gloria venidera, la cual, querido hermano, si usted pelea como un fiel atleta, querido hermano, nadie lo podrá destituir. Pero hay que caminar rectamente, querido hermano, sin ver el obstáculo que está a nuestro lado. Cuando nosotros, querido hermano, comenzamos a ver los obstáculos que hay a nuestro lado, déjeme decirle que no vamos a llegar a ningún lugar. No vamos a poder, querido hermano, llegar a ningún lugar, porque estamos viendo el obstáculo que está, mas no estamos creyendo en el que está con nosotros. Imagínense, querido hermano, la Biblia nos habla en el libro de Job también de todo el sufrimiento que Job pudo haber pasado. Pero con todo esto, querido hermano, Job no se rindió. Job estuvo allí siempre pendiente, como muchos decimos, al pie del cañón, querido hermano, peleando esa batalla, y después pudo lograr lo más preciado que él pudo tener en su vida. Pero muchas veces es lo contrario en nosotros, querido hermano. Queremos primero tenerlo apreciado en nuestras manos y después ir a la batalla. ¿Usted cree que pensando en lo que tenemos vamos a ir a enfrentarnos a la guerra? Yo creo que eso es muy difícil. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Eso es muy difícil, querido hermano. Mas muchas veces lo tenemos que hacer por la necesidad, pero por la necesidad espiritual, querido hermano. Porque de eso es lo que nosotros acarecemos muchas veces. Dice la palabra del Señor en el capítulo 3, en el versículo 13. Y Gedeón le respondió al Señor: mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Gedeón, querido hermano, no entendía el propósito de Dios hasta ahí todavía. Pero con todo eso él no dejaba de creer, porque cuando Dios, querido hermano, declara palabra a su vida, lo primero que usted hace es pedirle, querido hermano, a Él que si esa palabra es de parte de Él, que así se cumpla.
Pero cuando en usted hay el deseo y hay firmeza, pero muchas veces nosotros, querido hermano, le vamos a pedir confirmación a Dios diciendo, rogando, no Señor, no, mejor no me muestres nada, porque la incredulidad ha entrado a nuestras vidas y no queremos creer lo que Dios nos está declarando. Aleluya. Dice la palabra del Señor, donde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Podemos ver, querido hermano, estos padres que pudieron atravesar todas estas pruebas, me imagino, se reunían con sus hijos, quizás les contaban todo lo que había hecho. Al ver lo que estaba pasando, me puedo imaginar, querido hermano, entraba la duda en ellos. ¿Será que Dios nos sacó de Egipto para ahora entregarlos a morir acá? Pero déjenme decirle que ese no era el propósito de Dios, querido hermano. Y dice más adelante, y mirándole Jehová, les dijo, ven esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. No te envío yo. Entonces le respondió, Señor mío, con que salvaré yo a Israel, y he aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Yo no sé, querido joven, cuál es el propósito que Dios tiene con usted, pero déjeme decirle que si usted está aquí presente, si usted está escuchando esta palabra, es porque un propósito Dios tiene en su vida. Haga con usted esta palabra y diga, heme aquí, Señor, esta palabra la recibo yo. Aleluya. ¿Cuántos pueden declararse de esa manera, querido hermano? ¿Cuántos pueden decir, esto es para mí? Maravilloso Dios, aleluya. Muchas veces, querido hermano, cuando nosotros escuchamos del llamado de Dios a través de estas palabras, los imaginamos grandes cosas quizás, pero déjeme decirle, querido hermano, que Dios primero, querido hermano, así como hace con los bebés, también hace con las plantas, que primero, querido hermano, es necesario que crezcamos para luego poder dar los frutos, porque no puede, querido hermano, una planta primero dar los frutos y después crecer, porque no los va a poder alimentar. Aleluya. Gloria sea al Señor. Pero vemos este joven, querido hermano, de la manera que le contesta a Jehová. Pero dice la palabra del Señor, querido hermano, que Dios no hace excepción de personas. Declara también el apóstol Santiago, querido hermano. Así que usted no puede sentirse menospreciado por nadie, querido hermano, porque usted no conoce sino Dios el propósito que Él tiene en usted. Aleluya. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros dudamos de los propósitos de Dios, querido hermano, por lo que nosotros somos. Amén. Muchas veces puede decir la hermana, pero si yo soy mujer y en ese lugar solo los hombres toman privilegio. Pero no sabe, querido hermano, para qué la está preparando Dios, a dónde, en qué área la va a usar Él, para que trabaje también con la misión. Aleluya, gloria sea al Señor. Así que por eso nadie puede verse menospreciado, querido hermano, porque Dios los ama, dice la palabra, a todos por igual. Aleluya. Dice la palabra del Señor más adelante, Jehová les dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si es hallado gracia delante de ti, de señal de que tú has hablado conmigo. Mire, esa fue la primera respuesta, querido hermano, que Gedeón le pidió a Dios. Pero Dios, querido hermano, como Él es claro en lo que Él hace, querido hermano, con cada uno de nosotros, vea de la manera que Él le responde. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de éfade hacia harina, y puso la carne en un canastillo y le candó en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Esa fue lo mejor que Gedeón hizo ahí, obedecer
lo que aquel hombre estaba, lo que el ángel estaba haciendo, querido hermano, lo que Dios estaba haciendo a través de este ángel, Gedeón lo pudo obedecer. Y dice la palabra, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Maravilloso es Dios, aleluya. Vea qué lindo, querido hermano, pero aún vemos, querido hermano, todavía Gedeón no se conforma, querido hermano. ¿Sabe por qué, querido hermano? Porque Gedeón quería estar seguro de lo que estaba haciendo. Muchas veces nosotros, querido hermano, en la prueba, en la tribulación, en la opresión, vamos a estar atentos, querido hermano, a ciertas voces. Pero déjeme decirle, querido hermano, que cuando es la voz de Dios hablando, Dios no se va a equivocar, querido hermano. Dios va a hablar lo que Él tiene que hablar a nuestras vidas. Pero depende que usted y yo también estemos atentos a escuchar su palabra. Aleluya. Aleluya. O tenemos, querido hermano, el oído enfocado en otra cosa, posiblemente nuestros corazones vayan a ser turbados. Pero Dios, querido hermano, no desampara a sus hijos. Y dice la palabra del Señor más adelante, lo vemos, querido hermano, en el 34 del mismo capítulo 6. Y dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los aviatitas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Madianés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser y a Zabulón y a un Neftalí, los cuales salieron a encontrarle. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la acera, y si el rocío estuviere en el vellón, solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mis manos como lo has dicho. Esa fue, querido hermano, la segunda respuesta que le pide Gedeón al Señor. Pero déjeme decirle, querido hermano, que muchas veces nosotros vamos a pedirle al Señor, querido hermano, que nos muestre quizás cuántas cosas. Pero ahora la pregunta que deberíamos de hacerlo nosotros, querido hermano, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados para recibir nosotros respuesta de Jehová? Dice la palabra del Señor también, querido hermano, que cuando Dios se le presentó a Moisés, dice la palabra del Señor que también Moisés le pidió a Dios que se le mostrara. Y dice la palabra del Señor que Dios le dijo que metiera su mano en el costado izquierdo, y cuando éste saca la mano, dice la palabra que sale de su mano llena de lepra. Imagínese, querido hermano, que usted hubiese pensado. Imagínese, querido hermano, ¿será que nosotros estamos preparados para ver cosas así? Muchas veces, querido hermano, es necesario que nosotros le pidamos al Señor respuesta de lo que Él quiere que nosotros hagamos, pero también es necesario, querido hermano, que estemos preparados. Dice la palabra del Señor que Dios le habló el ángel a Moisés por segunda vez y le dijo también que volviera a meter su mano, y cuando él metió su mano en el costado, la volvió a sacar, la sacó limpia. Imagínense, querido hermano, estos hombres, podemos ver, ¿verdad?, lo que Dios les mostraba, y con todo y eso, querido hermano, ellos le pedían respuestas a Dios, dice, de lo que Él quería que hicieran. Ahora, querido hermano, usted ha entendido la voz de Dios, sabe que Dios lo ha llamado, le ha pedido confirmación a Él, o simplemente ha hecho las cosas por su propia voluntad. Muchas veces, querido hermano, déjeme decirle que pasan cosas en nuestras vidas y nosotros nos quejamos, querido hermano, ¿por qué esto me está pasando? ¿O por qué esto está pasando? Pero muchas veces hay cosas, querido hermano, que tienen que suceder para que nosotros, querido hermano, podamos ver, querido hermano, la mano de Dios sobre nuestras vidas. Para que nosotros, querido hermano, podamos reconocer que el que está con nosotros, querido hermano, es más grande que cualquier problema. Dice la palabra del Señor, querido hermano, en el libro de Romanos también, capítulo
8, si mal no estoy, que ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? El problema, la dificultad o la enfermedad. Pero déjeme decirle, querido hermano, que muchas veces nosotros como cristianos, todo eso, querido hermano, lo vemos como una opresión y comenzamos a quejarnos, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Decía el pastor la otra vez en una prédica que somos hermanos quejosos. Pero déjeme decirle que muchas veces, querido hermano, Dios, querido hermano, es el que toma el control de nuestras vidas. Dice la palabra del Señor más adelante, querido hermano, en el 36, y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel. Imagínense, querido hermano, ya le había respondido una vez, pero él le vuelve a poner confirmación. Y Dios, querido hermano, hace como tal, él le pide. Y dice la palabra del Señor en el 39, mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. La tercera, querido hermano, confirmación que Gedeón le pide al Señor. Pero Gedeón, querido hermano, él sigue avanzando, él no se queda, querido hermano, él no crea que se estanca, no, él no dijo voy a esperar hasta que Jehová responda, no, querido hermano, él sigue avanzando. Y así conforme, querido hermano, Gedeón iba avanzando, Dios lo iba moldeando, dice la palabra del Señor, y cada vez que, querido hermano, Dios le iba respondiendo sus peticiones. Pero lo más hermoso fue, querido hermano, cuando Dios, querido hermano, limitó a Gedeón y él sabía lo que él iba a hacer. Pero muchas veces esas son las cosas en las que a nosotros, querido hermano, los van a llegar a debilitar. Pero déjenme decirle, querido hermano, que tenemos que confiar en lo que Dios ha prometido, aleluya. Y veamos, querido hermano, más adelante dice la palabra del Señor en el 7, en el capítulo 7 y versículo 4 dice la palabra: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo llevado a las aguas, y ahí te lo probaré, y del que yo te diga vaya contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga no va contigo, el tal no irá. Esa, querido hermano, es otra de las confirmaciones, querido hermano. Yo puedo imaginarme, querido hermano, a Gedeón, querido hermano, escogiendo de aquel pueblo después que Dios le había ordenado, ¿verdad? Porque ellos iban a la guerra, querido hermano. Me imagino él sacando los más robustos o aquellos hombres grandes, querido hermano, mas no sabía lo que Dios tenía preparado para él. Porque muchas veces, querido hermano, como seres humanos nos equivocamos, pero Dios, querido hermano, él no se equivoca, él es perfecto, querido hermano, aleluya, gloria sea al Señor, dice la palabra. Y entonces dice la palabra en el 6, y fue el número de los que vamos a leerlo desde el 5, aleluya. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lambiere las aguas con sus lenguas como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblegare sobre rodillas para beber. Y fuese el número de los que lambieron llevado al agua con las manos a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se doblegó sobre sus rodillas para beber el agua. Maravilloso Dios. ¿Sabe, querido hermano? En esta parte, ¿sabe lo que significa el doblegarse de rodillas, querido hermano? Eso significa rendirse. Amén. Eso significa rendirse. Pero déjeme decirle, querido hermano, que cuando nosotros sepamos, nos demos cuenta que Dios está con nosotros, no podemos rendirlo. Podemos, querido hermano, demostrar cansancio. No podemos, querido hermano, demostrar, querido hermano, que ya no podemos porque hemos creído en Él. Pero muchas veces, querido hermano, es lo primero que a nuestras mentes llega. No quiero también, querido hermano, que vaya usted a malinterpretar esta palabra que acabo de decir.
Porque hay dos formas, querido hermano. Está una forma cuando nosotros, querido hermano, venimos de rodillas ante los pies del Señor. Eso significa, querido hermano, también humildad, querido hermano, reverencia a Dios. Pero muchas veces, querido hermano, ¿qué es lo que los hombres hacen cuando van a la guerra? Levantan su mano y se arrodillan. Esa es señal de rendimiento. Pero usted y yo no, querido hermano. Si venimos de rodillas al altar, es dándole gloria al Señor y humillándolos ante Él. Aleluya. Bendito Dios. Dice la palabra del Señor en el 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lambieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyanse todas las demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, enviados a todos los israelitas, cada uno a su tierra, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Maravilloso es Dios. Todo Dios lo tenía perfeccionado. Alabamos a Dios. Si podemos ver, querido hermano, cuando Dios, querido hermano, y sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo hizo pasar por el desierto, yo, querido hermano, lo que puedo imaginarme cuando este pueblo iba a cruzar el Jordán, cuando se vieron acorralados, ¿qué usted cree que vino a la mente de ellos? Aquí los acabaron, aquí terminó todo. Muchas veces nosotros, querido hermano, va a llegar ese pensamiento a nuestras vidas: hasta aquí, ya no puedo más, hasta aquí. Pero aún usted no ha entendido el propósito que Dios tiene en su vida. Aleluya. Amén. Maravilloso es Dios. Dice la palabra del Señor en el 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Querido hermano, muchas veces, como le digo, es necesario que pasemos por la dificultad, que pasemos, querido hermano, por la opresión. Quizás a usted lo oprime el problema, lo oprime, querido hermano, el cansancio, pero con todo y eso, querido hermano, Dios está con nosotros. Dios, querido hermano, nos dará la victoria. Él nunca los dejará, querido hermano. Si podemos ver, querido hermano, Él le prometió, como dice su palabra, a Josué, que se esforzara solamente y que Él no lo desampararía, y así lo hizo, querido hermano. Muchas veces se van a rendir, los vamos a cansar, pero con todo y eso, querido hermano, la mano de Dios está sobre nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que cuando el pueblo de Israel peleaba, dice también que Moisés oraba, y cuando Moisés decaía, la batalla del pueblo cesaba, querido hermano, pero siempre había allí alguien que lo respaldara y levantara sus manos, y la guerra seguía avanzando. Amén, aleluya. Así también, querido hermano, es la obra del Señor, querido hermano. No nos podemos rendir, tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir luchando. Quizás muchas veces, querido hermano, vamos a sentir desvanecer en nuestras vidas, pero con todo y eso, querido hermano, déjeme decirle que Dios no los ha desamparado, que ese no es el final, que eso ahí no se ha terminado, querido hermano, porque esta batalla, querido hermano, dice su palabra que no es del que se rinde, sino es del que sigue, querido hermano, con pie firme hacia adelante. Vemos, querido hermano, también cuando David, querido hermano, se enfrentó a aquel Goliat, querido hermano, quizás muchos, querido hermano, menospreciaron a David, aún sus mismos hermanos, dice la palabra, aún Saúl, dice la palabra, que le dijo, dice la palabra: pero si yo no pude, que tú vas a poder. Pero déjame decirle, querido hermano, que David iba confiando con quién él iba. Así que usted, jovencito, yo no sé cuál sea su obstáculo, yo no sé cuál sea su Goliat que a usted lo oprime, que a usted lo detenga, pero déjeme decirle que usted no se agarre de la mano del hombre, siga confiando en Dios, que lo que Dios le ha prometido, Él se lo va a cumplir. Aleluya.
Vemos, querido hermano, David, querido hermano, él no retrocedió, querido hermano. Así vio aquel hombre grande, dice la palabra, pero en ningún momento él dio paso atrás, sino que se paró con pie firme en la brecha. Así también nosotros muchas veces como cristianos es necesario, querido hermano, que peleemos como tenemos que pelear, aleluya, no con nuestro hermano, querido hermano, sino con las acechanzas de aquel, querido hermano, que lo que quiere es destruirlos a nosotros. Pero muchas veces, querido hermano, hacemos lo contrario, peleamos con aquel que está del lado de nosotros, peleando la batalla, y le estamos dando lugar al enemigo para que él haga lo que él quiere con nuestras vidas y destruya y lo sacude, como los madianitas, querido hermano, pisoteaban, dice la palabra del Señor, al pueblo de Israel. Así muchas veces nosotros permitimos esto, querido hermano, porque no estamos, querido hermano, peleando de la manera que debemos de pelear. Aleluya, gloria sea al Señor. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Maravilloso es el Señor, aleluya. Yo le invito a que vaya conmigo al libro de Romanos, gloria sea al Señor. Vaya conmigo a Romanos 8, maravilloso Dios. Vamos a leer de 8:31 en adelante. Y con esto, querido hermano, vamos a ir terminando, porque esta es la palabra que Dios ha puesto en mi vida y esto es lo que vamos a hablar, aleluya. Gloria sea al Señor. Romanos 8:31, aleluya. Lo vamos a leer hasta el 39. Gloria sea al Señor. Y dice la palabra del Señor: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la palabra, querido hermano, que todo cristiano tiene que haber firmemente declarando esa palabra, firmemente, querido hermano. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Dios, el que también intercede por nosotros. Imagínense, querido hermano, ¿qué vamos nosotros, querido hermano, a aclamar más si tenemos un grande? Pero ¿dónde está la confianza de nosotros? Si la confianza de nosotros está en Él, querido hermano, demos por seguro que lo que Él ha prometido, lo que Él ha entregado a nosotros, así lo vamos a poder lograr. Amén. Y dice más adelante, querido hermano: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni el ángel, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que es creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Señor nuestro. Maravilloso Dios. ¡Aleluya! Es una palabra, querido hermano, que si la hacemos nuestra, déjeme decirle, querido hermano, que Dios se glorificará en nuestras vidas. Pero podemos ver, querido hermano, que aquí a Israel, querido hermano, todo eso ya lo estaba agotando. Todas las promesas que Dios les había hecho, querido hermano, los estaba, querido hermano, agotando, porque ya estaba desmayando, querido hermano, en lo que ellos habían creído. Pero que nosotros, querido hermano, como dice su palabra, sigamos creyendo en lo que Él quiere hacer, en lo que Él va a poder hacer en nuestras vidas. Aleluya, bendito Dios. Yo doy gracias al Señor, querido hermano, porque esta es la palabra que Dios ha depositado en esta hermosa noche. Y yo voy a dejar a nuestro hermano pastor que siga él orando y intercediendo por cada uno de nosotros. Así que sigámoslo gozando y que el Señor me les bendiga, y nuestro hermano pastor con nosotros. Amén. Aleluya. Aleluya. A su nombre. Gloria.
de pie en el nombre de Jesús, aleluya. Aleluya. ¿Qué te impide servirle a Dios? ¿Qué te impide? Aleluya. ¿Qué te impide? ¿Qué te impide servirle a Dios? Aleluya, aleluya, aleluya. Dice, hermano, que hay gente que desea darle un abrazo a sus hijos, pero lamentablemente no tienen sus brazos. Y eso le impide darle el abrazo a sus hijos. Hay gente que no tiene sus pies y desean caminar, aleluya. Y no tener sus pies le impide, aleluya, poder caminar, aleluya. Y esta gente, mucha de esta gente son cristianos, aleluya, deseando, aleluya, hacer muchas cosas, pero lamentablemente hay muchas cosas que ya no pueden hacerlo. Y tú y yo que estamos completos, ¿qué nos impide acercarnos a Dios y decirle, Señor, aquí estamos, aleluya, hazte de mí como tú quieres, aleluya? ¿Qué te impide servir a Dios? ¿Será que tu prueba? ¿Será que te impide, aleluya, las preocupaciones? ¿Será que te impide, aleluya, te sentís vacío, aleluya? Que ya no sientes la misma presencia que antes sentías, aleluya. Y eso te impide, aleluya, poder darle a Dios o servirle a Dios como antes lo hacías, aleluya. Aleluya. Te sientes, aleluya, imposibilitada de ejercer, aleluya, de ejecutar lo que antes hacía, aleluya. Aleluya. Oh, bendito Dios de la gloria. De estos 30,000 hombres que habían dicho que sea la guerra, aleluya, dice que solamente 300 eran, aleluya, los que realmente estaban dispuestos. Aquí, aleluya, no habíamos de 350 posiblemente, pero estamos con el deseo de agradar a Dios, aleluya. Amén. Aleluya. Oh, mi alma te adora, aleluya. Aleluya. Que nada te impida poderle dar lo mejor a Dios. Ni la prueba. Cuando el pecado llega a tu vida, repréndelo, aleluya. Aleluya. Y puedas servir a Dios en santidad, en entrega. Que no haya ningún tipo de estorbo, poder crecer en la obra del Señor. Aleluya. El mundo se prepara allá afuera para estar esperando con tantas cosas que ofrece el mundo, pero nosotros nos preparamos para el fin de Dios. Aleluya. 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 Si tú necesitas la oración y decirle al Señor, Señor, todo lo que estoy pidiendo, servirte, Dios amado, yo quiero que tú me lo quites. Aleluya. Si tú deseas pasar al altar, puedes pasar. Si no, ahí donde estás, levanta un altar y dile, Señor, quítame